¿Te perdiste alguna novedad? Aquí te presentamos lo más relevante entre las tendencias de la semana. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para eliminar el horario de verano en el país. Ante la decisión, los memes y comentarios a favor o en contra no se hicieron esperar. Se informó de un hackeo al gobierno de México que reveló algunos de los documentos secretos de la Sedena. Uno de los temas que causó mayor polémica en este contexto fue la salud del presidente de la República. Al menos 127 personas murieron en un estadio de fútbol en Indonesia tras un brote de violencia protagonizado por los hinchas del equipo derrotado esa noche. Hasta el momento se contabilizan 200 heridos y las autoridades abrieron investigaciones. Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Singapur. La victoria originó celebraciones y felicitaciones para el tapatío, quien sumó su cuarto título de la Fórmula 1. Internautas conmemoraron la masacre de estudiantes ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. Algunos usuarios expresaron su descontento por los años de impunidad y otros criticaron la militarización del país. Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló el este de Japón, cayendo en el Pacífico. La nación nipona se pone en alerta. Estados Unidos y Corea del Sur condenaron los hechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto tenerlos una semana más con nosotros aquí en Trending. Hoy tenemos pues un programa muy especial, estamos en el mes de octubre y pues cómo olvidar diversos movimientos estudiantiles sucedidos alrededor del mundo, principalmente pues en México el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y pues bueno, a lo largo del programa vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo estás, Viri? Qué gusto saludarte el día de hoy. Vamos a hablar pues de un tema muy interesante que obviamente recordamos cada año. Así es, Pau, muy bien. Muchas gracias, también me da mucho gusto saludarte y compartir contigo este programa, como bien lo decías, dedicado a los movimientos estudiantiles. Y es que sí, octubre es un mes que nos invita a recordar la importancia de los movimientos estudiantiles en México y en el mundo durante la década de los 60, estas movilizaciones, Pau, que impulsadas en su mayoría por jóvenes estudiantes, que fueron y que incluso continúan siendo pues parte fundamental para la lucha por la transformación, el progreso y la vida democrática de las sociedades. Y es por esta razón que hoy vamos a estar pues recordando qué sucedió con el movimiento estudiantil de 1968, qué fue lo que detonó y cómo pues de alguna manera sigue repercutiendo hasta nuestros días. También vamos a hablar de cómo han cambiado las demandas y la organización de los estudiantes en la actualidad, y en este contexto pues también hablaremos sobre los estudiantes, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Así es, Viri, creo que es un tema muy importante que tenemos que pues tener en cuenta no solamente cada año, sino todo el año. Son movimientos muy importantes en México y el mundo. Es por eso que vamos a ver el primer minuto. Frida nos explica qué son los movimientos estudiantiles y la importancia que tienen en la sociedad. Vamos a verlo. A lo largo de la historia, los estudiantes han sido considerados como un agente de cambio, crecimiento y enriquecimiento, que han tenido una gran participación social mediante la conformación de distintos movimientos, dejando para siempre en nuestra memoria sucesos como la huelga de 1929, la movilización de 1968 o el levantamiento antiporril de 2018. Un movimiento estudiantil es un conjunto de manifestaciones impulsada por los propios estudiantes con el fin de exigir derechos de diversa índole, tanto educativos como de carácter humanista. Estos han tenido impacto en la sociedad y han sido detonantes para otros movimientos, como el feminista o el obrero. Gracias a los movimientos estudiantiles se han iniciado revoluciones y hasta derrocado gobiernos, con la vocación de mejorar las condiciones de los centros educativos y de los estudiantes. Estas revoluciones juveniles han conseguido mayores libertades políticas, sociales y culturales y la construcción de una sociedad más justa y democrática. El movimiento estudiantil de 1968 definitivamente marcó un antes y un después para las movilizaciones sociales en México. Tanto, Pau, que incluso actualmente pues siguen siendo un referente para estos nuevos movimientos que han surgido en los últimos años, como por ejemplo la huelga estudiantil de la UNAM de 1999, que fue muy importante, o uno más reciente, el movimiento Yo Soy 132 en 2012, que también pues tuvo gran impacto. Así es, cómo olvidar pues esa huelga del 99, obviamente pues tuvo mucho impacto y generó muchos cambios también, pero
pero también hay que recordar pues que el 68 y el 2014 fueron años muy importantes donde se vivió en nuestro país represión, violencia, injusticia y que son problemáticas que todavía se siguen por las cuales luchando, pidiendo justicia y pues hasta el día de hoy muchas generaciones y compañeros de nosotros seguimos recordando pues este hecho del 68 a 54 años. Así es, Pau, y justamente por esta razón, en la primera parte del reportaje de esta semana, Alberto nos presenta un análisis sobre el movimiento estudiantil de 1968. Vamos a verlo. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, una frase del expresidente de Chile, Salvador Allende, que describe de manera general por qué consistentemente los estudiantes buscan ser agentes políticos de cambio. Quienes encabezan la movilización son estudiantes y esa es su principal característica. Y otra característica, para nombrarlo movimiento social o movimiento estudiantil, es que logre transformaciones de corte estructural. Se sostienen en el tiempo, crean solidaridades, hay una idea de educación para modificar a la sociedad. Consideran que la educación, cualquiera que sea su definición, es una condición de posibilidad para modificar o crear sociedad. Movimientos como el de 1929, que terminó en el otorgamiento de la autonomía a la UNAM, o las huelgas de 1987 y 1999 en esta misma institución, en contra de la imposición de cuotas para el estudiantado, son ejemplos del alcance que ha tenido la movilización estudiantil. Fuera de la Ciudad de México, en la década de los 60, en instituciones como la Universidad de Sonora y en entidades como Nuevo León, también se vivía actividad política estudiantil intensa. La inercia tanto nacional como internacional de dicha época tuvo su manifestación también en la capital con el movimiento estudiantil que hasta el día de hoy no se olvida. 1968, movimiento que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. A pesar de la brutal represión, las consecuencias del cambio que trajo 1968 siguen marcando nuestra actualidad. Tiene que ver con el derecho a disentir, el derecho a organizarse, que proviene de las demandas de aquellos tiempos, la necesidad también de la alternancia política, ¿no? Digamos, era una movilización en contra del régimen, pues, priista, ¿no? El régimen revolucionario. La represión sistemática no ha dejado de ser una herramienta gubernamental para minimizar los movimientos estudiantiles en México. A más de 50 años del 2 de octubre, los movimientos actuales muestran que los estudiantes organizados siguen enfrentándose a esto en su búsqueda por un cambio social. Y no solo en México, ya que alrededor del mundo se han originado distintos movimientos estudiantiles, pues que han logrado grandes transformaciones tanto educativas como políticas y sociales. Un ejemplo de ello, Pau, pues son precisamente los movimientos que han surgido en los últimos años, precisamente en América Latina. Así es, y es que también tenemos que decir que desde 1918 comenzaron estos movimientos en el mundo y que también estuvieron envueltos en medio de dictaduras, de falta de derechos, desigualdad y siempre exigiendo y pidiendo una mejora en la educación. Así que en la siguiente nota Nadia nos platica sobre estos movimientos estudiantiles alrededor del mundo. Vamos a verlo. Juventudes dinámicas, conscientes y sensibles, con el ánimo de transformar el mundo. Esta ha sido la característica general de las movilizaciones estudiantiles de todos los tiempos. La primera de ellas surgió en 1918 en Argentina, donde un grupo de estudiantes, encabezados por Deodoro Roca, exigieron las primeras reformas educativas para lograr una autonomía universitaria. 1968 cimbró al mundo y las manifestaciones de los jóvenes se dieron de diversas maneras. Fueron más de casi 40 países en todo el mundo, ¿no? Donde hubo movilizaciones. Y creo que lo interesante es ver eso, ¿no? Cómo en un cierto momento hay una coyuntura para que todos los jóvenes se movilizaran. El Mayo francés y la Primavera de Praga son recordados como levantamientos de estudiantes franceses y checoslovacos que demandaban mayor presupuesto a la educación, justicia social, libertad de expresión, derecho a huelga y a la cultura. En Estados Unidos, los estudiantes de las universidades de Berkeley, California, Washington y Nueva York protestaron contra la guerra en Vietnam.
los padres de esta generación fueron a Europa, a Asia, a pelear durante la Segunda Guerra Mundial, y los jóvenes rechazan esas herencias. Luego vienen los años 80. Los años 80 también hay una nueva movilización en muchos países, ¿no? En Francia hay un movimiento muy importante, igual que aquí en México, en contra de las cuotas. Otro aspecto que llevó a los jóvenes a manifestarse fue el yugo de las dictaduras. Tanto en Chile como en Uruguay, los estudiantes se enfrentaron a políticas de represión militar. Del otro lado del mundo, en la plaza de Tiananmen en China, pedían libertad y reformas sociales ante el gobierno corrupto de Xi Jinping. En 2011, el gobierno chileno propuso reformas que incluían la privatización de la educación. Esto motivó a los estudiantes a protestar en contra de ello. Entre 2010 y 2012, la primavera árabe involucró a los países de Túnez, Egipto y Libia. En la lucha por la apertura a la democracia y el respeto a los derechos humanos y sociales, los jóvenes tuvieron un papel importante. Los movimientos estudiantiles en el mundo son una muestra de que la juventud aprende de su historia y nunca apaga el deseo de transformar y mejorar a la sociedad. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con la entrevista sobre los movimientos estudiantiles actualmente, qué demandan y cómo se organizan los estudiantes en la actualidad. Lo platicamos al volver. No te vayas, esto es En Trending. Continuamos aquí en Trending y bueno, estamos hablando sobre los movimientos estudiantiles, no solo en México, sino también alrededor del mundo. Viri, y es que definitivamente pues nuestro país ha atravesado muchos movimientos estudiantiles y en la última década uno de los más importantes fue la marcha de la UNAM sin violencia en 2018 y bueno, esa fue muy significativa porque reunió no solamente alumnos, sino también a muchas familias y más de 40 recintos de la UNAM estuvieron presentes haciendo esta marcha. Así es, Pau, y fue un gran ejemplo de que sí se puede hacer una organización y manifestación pacífica. Definitivamente uno de los momentos que personalmente me erizó la piel, te podría decir que es cuando estudiantes del IPN y la UNAM pues se unieron para gritar las porras de ambas instituciones, exigiendo pues en una sola voz justamente que se acabara la violencia en las escuelas y pues que también hubieran mayor seguridad, dejando atrás pues rencillas o rivalidades que podrían existir entre estas instituciones, ¿no? Así es, todo esto pues se reunió en esta marcha, así que vamos a recapitular cómo fue, cómo se vivió en 2018 y nos lo platica en la siguiente nota Renata. Organización, hermandad y compañerismo fueron las armas que utilizó la comunidad universitaria de la UNAM el 5 de septiembre de 2018, quienes convocaron a una marcha pacífica para hacer frente a la violencia que días antes vivieron los alumnos del CCH Azcapotzalco al ser agredidos por grupos porriles. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue el punto de encuentro para los CCHs, facultades y otras universidades públicas. Maestros, estudiantes y padres de familia se reunieron al mediodía con carteles, consignas y un ambiente pacífico y alegre con el objetivo de ser escuchados por las autoridades universitarias y el resto del mundo. Fuera porros de la UNAM, UNAM sin violencia, por mi raza hablará mi espíritu violentado y dolido. Fueron algunas de las consignas que se gritaron a lo largo de los 3 kilómetros que separan Polacas de Rectoría. A pesar de la determinación de los jóvenes por avanzar pacíficamente sobre la avenida Insurgente Sur, grupos de encapuchados se hicieron presentes para tomar acción contra las instalaciones, decisión que fue reprendida por el resto de los universitarios, quienes remarcaron el lema de Marcha sin Violencia, para pedir al contingente no caer en provocaciones y continuar con la agenda del movimiento. Para las 4 de la tarde, la marea de gente que inundaba Rectoría era interminable, y el espacio que días antes se había llenado de indignación y duelo, ahora era el encuentro de diálogos, lectura de pliegos y puños fuertes que se alzaban bajo el lema de México, Pumas, Universidad, en busca de cesar la violencia en la UNAM. A 4 años de este importante acontecimiento, recordamos que ni paredes rayadas o mobiliario dañado fueron necesarios para alzar la voz y llamar la atención de la opinión pública en México y en el mundo. Solo se necesitó la raza que habló por el espíritu en busca de una vida estudiantil sin violencia.
Los movimientos estudiantiles de hoy definitivamente son herederos del gran legado que dejó el movimiento del 68 en México. Sin embargo, las demandas han cambiado, adaptándose pues al contexto político, social y cultural que vivimos hoy en día. Y justamente para hablar de cómo han evolucionado los movimientos estudiantiles, hoy nos acompaña el doctor Imanol Ordorica. Él es doctor en Ciencias por la Educación y Sociales también. Ha sido líder estudiantil, activista político y es académico e investigador de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un gusto participar en este programa. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, comenzando esta entrevista, creo que es muy importante hablar de manera general, pues, cómo influyó el movimiento del 68 para que continúen estas exigencias y tomaran fuerza los estudiantes hasta la actualidad. O sea, el movimiento del 68 dio continuidad a una serie de movilizaciones estudiantiles que tenían lugar en México desde los años 40. En defensa de la educación popular o por crear condiciones mejores de estudio en distintos planteles. Pero básicamente ahí se sintetizó una demanda que dura hasta nuestros días, que es la lucha contra el autoritarismo y por la democracia. Esa es la gran fuerza del movimiento, que tuvo un desenlace violento y represivo y que nos ha marcado de esa manera. Hoy en día, mucha gente que condenó durante décadas al movimiento de 68 lo reivindica, no sabemos si de manera honesta y clara o simplemente para ponerse a tono con algo que se ha convertido como una aceptación general de la sociedad sobre un movimiento que sacudió las raíces de este país. Exacto, doctor. Y a partir de este contexto que nos platica, pues, ¿cómo diría que ha cambiado la forma de organización y de manifestación de los estudiantes? Por ejemplo, en el contexto de las plataformas digitales, las redes sociales, hablábamos un poquito del movimiento Yo Soy 132, que tuvo gran fuerza en estas plataformas. Bueno, yo creo que en todos los movimientos, cuando lo revisamos históricamente, podemos ver continuidades y rupturas. Hay formas de hacer movimiento estudiantil, salir a la calle, movilizarse, hay repertorios, hacer scratches, hacer una serie de temas. Las herramientas digitales, las redes sociales, han servido como una forma de comunicación, de dar a conocer lo que antes se daba a conocer a través de volantes, subiéndose a los autobuses a hacer, no sé, volanteo, perifoneo para mítines relámpago en distintos lugares. Hoy tenemos otras herramientas que no necesariamente sustituyen lo que había antes. Hay más capacidad de convocatoria, a lo mejor a veces más dispersión. Algunos elementos positivos, otros negativos, pero lo que sí vemos es una fuerte tradición de movilización estudiantil, en particular en nuestra Universidad Nacional, que viene desde la obtención de la autonomía, la democratización del país, la lucha contra el autoritarismo dentro de la propia universidad, la defensa de la educación superior pública y la gratuidad como algunos de sus temas fundamentales. Ahora apareciendo el tema del cese a la violencia de género y por la igualdad de hombres y mujeres en la educación superior. Claro, y creo que de ahí viene la siguiente pregunta, porque pues han ido evolucionando de manera muy diferente y drástica pues los temas por los que se ha ido pues luchando, ¿no? en los movimientos estudiantiles. También lo vemos, por ejemplo, el tema de violencia, de inseguridad, pues ha cambiado mucho que hace años, y por ejemplo las mujeres también pues tenemos en esta lucha de violencia contra la mujer, entonces creo que también van cambiando estas demandas. Así es, aunque hay fenómenos que son comunes. Por ejemplo, la marcha del 2018 fue en contra de algo que ha existido en nuestra universidad durante muchas décadas, que son los ataques de los porros, en ocasiones manejadas desde las autoridades centrales de la universidad o locales de algunas escuelas, y que se usaron para reprimir las expresiones legítimas de los estudiantes. Esto volvió a ocurrir, y ahora además ha salido a la luz algo que venía ocurriendo hacía muchísimo tiempo históricamente, que es la violencia contra las mujeres, y que afortunadamente se ha puesto en la mesa de la discusión a través de la acción organizada de miles de mujeres universitarias. Exactamente, doctor. Para ir cerrando nuestra entrevista, aún tenemos tiempo, por eso nos gustaría que nos compartiera pues una reflexión sobre por qué la sociedad tenemos que voltear a ver a los movimientos estudiantiles, cómo entender las demandas que hacen ellos, sobre todo porque va más allá de que se quede dentro de las universidades. Son cambios que incluso, y luchas sobre todo, que incluso pues buscan transformar a todo el país y a la sociedad en general. Los movimientos estudiantiles de mujeres y de hombres son precursores de cambios sociales en el resto de la sociedad y de cambios continuos en las instituciones de educación superior.
durante mucho tiempo, y sigue ocurriendo, desde fuera se les ve como movimientos manipulados, organizados con algún fin oscuro, y esa ha sido una constante que es terrible. Se les descalifica todo el tiempo, como se hizo con las mujeres en 2019 y 2020. Y hay que tomar una vía distinta. O sea, estamos ante grupos de jóvenes, mujeres y hombres inteligentes, formadas, informadas, capaces de organizarse de manera independiente y de llevar adelante sus demandas. Es un sector de la sociedad en condiciones que le permiten mucha movilidad y capacidad de acción, y debemos de cesar de combatir cualquier intento que les atribuye fines perversos o que dice que son contingentes manipulados, para reconocer que en esa juventud, en ese conjunto de mujeres y hombres que luchan, están las semillas del cambio en México, por la democratización, contra el autoritarismo, por los cambios dentro de las universidades y la defensa de las universidades públicas. Así es, ahí justamente está el cambio. De manera muy rápida y para concluir ahora sí, doctor, ¿qué pasa con toda esta información que justamente regresamos a las redes sociales, pues aparece, ¿no? Y que muchas veces justamente confunde a la sociedad? ¿Qué hacer en estos casos? O sea, yo creo que las organizaciones de estudiantes de las distintas formas, desde el Consejo Nacional de Huelga en 68 a las colectivas de 2019 para acá, tienen la capacidad de que en ese mar de información que se mueve hoy en día, dejar claro cuáles son las posturas formales de cada uno de los grupos en movimiento. Y que es también responsabilidad nuestra leerlo bien y no tratar de confundirlo con fines de agotar o desprestigiar a los movimientos estudiantiles. Sí, y creo que también ahí, como lo menciona, es muy importante mencionar que a veces pues en estas marchas también vienen otro tipo de violencias que no viene directamente de los estudiantes, y que también como sociedad y como público externo creo que también hay que ser más empático con lo que están pasando y con lo que están luchando, porque pues son luchas diferentes, pero también no siempre tiene por qué terminar en violencia. Así es. Ahora, las violencias que hemos visto o las formas de acción que hemos visto en los movimientos de mujeres últimamente, hay gente que las califica muy fácilmente de provocaciones. Claro. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que hay una indignación de mujeres como ustedes que vienen de distintas partes de la ciudad, en donde han sufrido hostigamiento en el barrio, en la casa, llegan a la preparatoria y en la preparatoria llegan a Ciudad Universitaria y también aquí. Y que ese enojo encuentra un cauce social en formas de acción política que son distintas a los de otros momentos. Entonces creo que hay que romper con esa idea como de abuelitos regañones, de decir los movimientos estudiantiles se hacen de una forma o de otra. Cada generación se va dando sus formas de lucha, de organización y sus demandas políticas, y las respetamos todas. Claro que sí. Con esto creo que cerramos esta entrevista, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo para este espacio que es En Trending, y pues bueno, ahí lo tenemos. Creo que hay que seguir con esta lucha y sobre todo pues ser empáticos con todos los estudiantes de forma general, no solamente de México, sino del mundo, porque pues estamos, creo que luchando por las mismas causas. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pau. Gracias, Viri. Que tenga mucho éxito el programa. Muchas gracias. Gracias, y pues lo invitamos a que se quede con nosotros para ver la segunda parte del reportaje, porque Alberto nos cuenta sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que justamente hace 8 años no llegaron a la conmemoración del 2 de octubre de la Ciudad de México. Vamos a ver la información. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron víctimas de desaparición forzada. Las evidencias recolectadas hasta el momento señalan que nuevamente se trató de un ejercicio gubernamental de represión en contra de una organización colectiva estudiantil. El hecho despertó una nueva llama de activismo y denuncia contra este tipo de atrocidades en México. Pocos conocían hacia 2014 que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos eran parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la organización estudiantil más longeva de nuestro país. En ese sentido, es una organización estudiantil que se manifestó públicamente en todo el siglo XX. Los 43 normalistas de Ayotzinapa, la mayoría de ellos de entre 19 y 22 años de edad, iban a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Nunca llegaron. Con el transcurso del tiempo,
estos dos hechos han sido reconocidos como crímenes de Estado, una respuesta sistemática a los estudiantes organizados. Y ahí están tanto los estudiantes del 68 desde un punto de vista liberal, ¿no?, pensando en cómo modificar a la sociedad mexicana, y también están los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en 2014 movilizándose y definiendo cómo debe ser la educación para construir una sociedad más igualitaria. Hay paralelismos, hay diferencias, pero lo que es lamentable es la capacidad de represión estatal, sin importar el grado de horror, ¿no?, de deshumanización al que se puede llegar con tal de mantener intereses políticos. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa del Gobierno Federal publicó en agosto su reporte final sobre las nuevas investigaciones del caso, el cual concluyó que el atroz crimen contó con la participación de distintos aparatos del Estado, como la policía local y miembros militares. Las expertas coinciden que un frente violento contra estudiantes, como lo ocurrido en Tlatelolco o en Iguala, logran minimizar la organización estudiantil en el corto plazo, pero a la larga, el activismo continúa no solo buscando, sino logrando cambios estructurales, la razón inherente de la movilización. De esta idea de que los estudiantes deben tener un lugar social relevante en el que deben interpelar, discutir y entrar en esta dinámica de una visión heterogénea de lo social y de lo político. Y bueno, hoy lo tenemos con esta información tan importante de Alberto. Es como vamos cerrando este programa, Viri. Creo que es muy importante también continuar hablando de este tipo de temas que son sociales, que nos involucran a todos también, no solamente como estudiantes, sino también como parte de la sociedad. Hay que seguir luchando por nuestros derechos, por la igualdad, por defender lo que queremos, y creo que nos los han enseñado perfectamente los movimientos estudiantiles, y también que esperamos que haya más claridad con casos como lo de Ayotzinapa, que la familia pues lo sigue exigiendo a 8 años pues de esta desaparición. Así es, Pau, lo dices muy bien. Como sociedad, recordar que pues se trata de jóvenes que a final de cuentas buscan un progreso para el país, y por lo tanto su represión pues no nada más es hacia ellos, sino a toda la sociedad en general. Y con estas reflexiones es como vamos cerrando el programa, pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para más información, y también a que nos sintonicen la próxima semana por la señal de TV UNAM. Nosotros nos despedimos, Pau, nos vemos. Un gusto, bye. Hasta la próxima.